ejecutiva del Ministerio Go Strategic. It was founded by my father back in 1979, Fue fundado por mi padre en 1979 and I've been working with the ministry since I was very young, y he trabajado con el ministerio desde que era muy joven, but just officially became the executive director about a year and a half ago. pero oficialmente me convertí en la directora ejecutiva alrededor de hace un año y medio. I have 2 teenage daughters, Tengo 2 hijas adolescentes. so you can pray for me. Oren por mí. I've been married for 20 years, He estado casada por 20 años, so you can pray for me. así que también oren por mí. In addition to working in the ministry, I'm also a dancer, so I very much appreciate the dance ministry here. Además de trabajar en el ministerio, también soy una bailarina, así que aprecio mucho lo que vi aquí en el Ministerio de Danza. I actually ran a dance studio for about 20 years. Yo tuve un estudio de danza por 20 años, But as things got much busier with the ministry, I had to sell the business. pero mientras las cosas se fueron poniendo más ocupadas en el ministerio, tuve que vender el ministerio, But I still dance a bit. el estudio. So, yes. Pero todavía danzo y doy clases. Ella. So, wait, You, not me. oh yeah. Yes, come on, Carlos. So this morning we are going to talk about family. Esta mañana vamos a hablar sobre la familia. We're going to talk in particular about some parenting principles. Vamos a hablar algunos principios sobre paternidad. But I don't want you to check out even if you aren't a parent. Does that make sense? Don't want you still want to pay attention even if you're not a parent. Ok, pero igual quiero que usted ponga atención aunque no sea padre, Because all the principles of life, really, porque todos los principios de la vida realmente, if it applies in one area, si aplican en un área, if it's an ultimate truth, si es una verdad trascendental, it will apply in another area. aplicarán también en otra área. So even if we're focusing a little bit on some family ideas, Así que aunque nos enfoquemos en ideas relacionadas con la familia, these principles and ideas will still apply in your personal life, estos principios e ideas también se aplicarán en su vida personal, in your work en relationships, sus relaciones laborales, in the church. en la iglesia. It all connects. Todo se conecta. That is one of the big ideas behind what our ministry does. Esa es una de las grandes ideas detrás de lo que hace nuestro ministerio. It's trying to help people think presuppositionally. Es ayudar a las personas a pensar de manera presuposicional. Presupposition is a big word, Presuposición es una palabra grande, but in simple terms, pero en términos sencillos, it just means understanding the underlying ideas that are behind everything. lo que significa es entender las ideas fundamentales que están detrás de todas las cosas. So many things feel so complicated, Así que cuando parece que las cosas se ven muy complicadas, but often with discernment pero la mayoría de las veces, usualmente con discernimiento and learning how to think this way, y aprendiendo a pensar de esta manera, you can discover the simple issues that are behind things. usted puede descubrir los asuntos sencillos que están detrás de las cosas. So one of those ideas is the idea of jurisdictions. Así que una de esas ideas es precisamente la idea de jurisdicciones. This is how God designed life to function. Y así es como Dios diseñó la vida para que ésta funcione. It starts with ourselves, Comienza en nosotros, then it goes to our families, después avanza a nuestras familias, then it goes to our workplace, luego a nuestro mercado laboral, our church, nuestra iglesia our government, our country. y nuestro gobierno o nuestra nación. All those areas, jurisdictions, ripple out, Cada una de esas áreas o jurisdicciones son como círculos concéntricos que se expanden they each have their own responsibility. y cada una tiene su propia responsabilidad. So we're going to talk about family, Así que vamos a hablar sobre la familia, but we have to first start with ourselves. pero primero tenemos que comenzar con Everything nosotros. starts with us individually. Todo comienza con nosotros inicialmente. And in order for a society to be healthy, it is imperative that it has healthy people who are in healthy families. Y para que una sociedad sea sana, es imperativo que tengamos ciudadanos sanos para que conformen una sociedad sana.
So, Así que I'm listening to the Holy Spirit. estoy escuchando al Espíritu Santo. Where do you want me to go, Lord? Señor, ¿dónde quieres que yo vaya? Let's start with, as individuals, some of the ideas before we dive into the family. Comencemos con algunas ideas de nosotros como individuos antes de entrar en el tema de la familia. As Christians, often we are very excited and motivated to change the world. Como cristianos, usualmente estamos muy motivados y comprometidos con querer cambiar el mundo. But sometimes in our excitement to do good things, Pero muchas veces en nuestra emoción por hacer cosas buenas, we forget to take the responsibility for ourselves. olvidamos hacernos responsables de nosotros mismos. So it's very important first that we are aligning ourselves with Him. Así que es muy importante que primero nos alineemos con Él. This means taking the time to quiet yourself, Esto significa tomar el tiempo para tener nuestra propia calma, time in the Word, tiempo en la palabra, making sure that you are making healthy choices. asegurarnos de que estamos tomando decisiones sanas para nosotros, saludables. All those things matter for you to have the ability for God to use you even more. Todas estas cosas son necesarias e importantes para asegurarnos de que Dios puede utilizarnos aún más. So we want to be healthy in ourselves in order to be healthy also to help others. Entonces tenemos que asegurarnos de estar saludables nosotros mismos para poder ayudar a otros a ser saludables. So in our families, obviously, we have a huge opportunity Así que en nuestros hogares tenemos una gran oportunidad, obviamente, to work out our salvation para entrenar, ejercitar nuestra salvación, in the sense we get daily practice of walking with the Lord and growing in Him. en el sentido en que podemos trabajar cada día en nuestro camino en el Señor y nuestro trabajo para Él. Now, when we look at parenting in particular, Ahora, cuando nos enfocamos particularmente en nuestro rol como padres, it can be very difficult because we have so many responsibilities and we're so busy. puede ser muy difícil porque tenemos muchas responsabilidades y estamos muy ocupados. And sometimes we're working so hard to just keep things going Y a veces estamos trabajando muy fuerte para que las cosas funcionen that we miss the important interactions with our family. y olvidamos las interacciones importantes con nuestra familia. Familiarity can become a problem. La familiaridad puede convertirse en un problema. We're so used to being around our family, we don't always treat them the best. Estamos tan acostumbrados a estar rodeados de nuestra familia que no siempre los tratamos de la mejor manera. Or we're so busy, we miss the opportunities to really sow into them. Estamos tan ocupados que también perdemos la oportunidad o perdemos el enfoque de estar con ellos. Our family is the one that normally sees us and is with us the most. Nuestra familia es aquella que más nos ve y con quien más tiempo compartimos. And yet sometimes we give them our worst. Y sin embargo, muchas veces a ellos les damos lo peor. We should be giving them our best. Deberíamos darles a ellos lo mejor, nuestra mejor versión. But we get tired, we get busy, Pero nos cansamos, nos ocupamos or we think someone else will handle that. y creemos que alguien más se hará cargo de eso. But we have a responsibility because it's the next sphere outside of us to manage that and love that. Pero tenemos una responsabilidad porque es nuestra familia la siguiente esfera que nosotros debemos administrar. So one of the really important things that we look at in particular with our children Así que una de las principales cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta con nuestros hijos is what values are you modeling for them? es cuáles son los valores que les estamos modelando. Now please hear me, you can be a Christian, Así que escúcheme, por favor, usted puede ser cristiano, you can be a good Christian, usted puede ser un buen cristiano and you can still miss giving the right values to your kids. y aún así usted puede fallar en impartir los valores correctos a sus hijos. Sometimes we don't realize how much they are picking up from us. Muchas veces no nos damos cuenta de cuánto ellos están captando de nosotros. When we have problems, do we just say to our kids, don't worry, someday we're all going to be in heaven, so it doesn't matter?
Cuando estamos con problemas, muchas veces les decimos, no se preocupen, un día vamos a estar todos en el cielo, así que no se estrese. Are we teaching them just to put off conflict because it'll all work out later? Les enseñamos a que ponga a un lado sus conflictos porque al fin y al cabo todo se va a resolver eventualmente. Often it's hard to deal with tough conversations. Usualmente es difícil lidiar con conversaciones serias We'd rather just put it off. y preferimos ponerlas a un lado. But what is that teaching our families? Pero, ¿qué es eso a la hora de enseñar nuestras familias? We need to take the time to have sometimes those hard conversations. Tenemos que tomar el tiempo para muchas veces tener esas conversaciones difíciles. What are we teaching our kids about happiness? ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos con respecto a la felicidad? How often do you hear people say, I just want you to be happy? ¿Con cuánta frecuencia usted escucha a las personas solamente decir, yo solamente quiero que seas feliz? It's not that happiness is bad, No es que la felicidad sea algo malo, but it's not our goal. pero no es nuestra meta. Our goal is to be healthy and obedient to Christ, Nuestra meta es ser saludables y obedientes a Dios. which sometimes doesn't produce immediate happiness. Y eso muchas veces no produce la felicidad inmediata. It can be sacrifice, Puede significar un sacrificio, turning the other cheek, poner la otra mejilla, having the hard conversations. tener las conversaciones complicadas. So if we're always pushing happiness to our kids, what are we teaching them? Y cuando siempre estamos tratando de empujar la felicidad hacia nuestros hijos, ¿qué es lo que realmente les estamos enseñando? So thinking about those kind of small phrases that actually mean big things. Así que pensando en ese tipo de pequeñas frases que realmente significan grandes cosas, That also means for us as individuals eso también significa que nosotros como individuos needing to examine our own hearts for where we are at. tenemos que examinar nuestros corazones para saber en dónde estamos nosotros. I will say for us, at least in the United States, Yo diría por lo menos para nosotros en los Estados Unidos, we've had really, I would say, a pretty big epidemic of trauma, we would say. tenemos una gran epidemia de trauma, diría yo. A lot of the poor choices of the culture and issues of the day have bred a lot of trauma in the last 20 plus years. Muchas de las situaciones de la cultura que se han ido presentando en los últimos años han generado una sensación de trauma en medio de la cultura. And I don't know how it is for you here, but at least what I've been around, Yo no sé cómo serán las cosas aquí, pero por lo menos donde yo me desenvuelvo, I've heard a lot of Christians just say, well, don't worry, just pray about it. You know, Jesus has got you and just don't worry about it. yo escucho a los cristianos decir como, no se preocupe, solamente ore y Jesús se encargará de eso. Yes, Jesus loves us. Sí, Jesús nos ama, Yes, we can go to heaven. sí, nosotros podemos ir al cielo, But it doesn't make all the past things that have happened to us just go away. pero eso no hace que todas las cosas que en el pasado nos sucedieron desaparezcan así como así. And I've seen, at least in a lot of the churches I've been around, Y he visto, por lo menos en muchas de las iglesias donde yo he estado, people aren't paying enough attention to dealing with their past. que las personas no están prestando especial atención en lidiar con su pasado. And we'll see this in our families Y esto lo veremos en nuestras familias, because we're hoping it'll just go away. porque solamente estamos esperando que las cosas pasen y ya. But I want to encourage you to really look at what has happened to you in your past Pero quiero motivarle para que usted realmente mire en lo que ha pasado, lo que ha sucedido en su pasado, There's things that have happened to us personally, y que esas cosas que nos han sucedido a nivel personal, and then there's also things that can come down through our family line. y que también hay otras cosas que pueden venir a nosotros a través de nuestro torrente sanguíneo familiar. So we need to look at these things in order to be healthy. Así que nosotros tenemos que analizar todas estas cosas para poder ser saludables. If you have, for example, suffered abuse in your past, Si usted, por ejemplo, sufrió abuso en su pasado, yes, God wants to heal you, sí, Dios quiere sanarlo, but you have to actually examine that and look at that and talk about it. pero usted tiene que sanar eso, tiene que hablar de eso, tiene que tratarlo. And if something like that has happened to you, Y si algo así le ha sucedido, as you are working through and healing and looking at that, mientras usted va trabajando y examinando y sanando esas cosas,
You can share that with other people, especially your children. Usted puede compartirlo con otras personas y especialmente con sus hijos. We want them to learn from our past pain, Queremos que ellos aprendan de nuestros dolores pasados to do our best to prevent it for them, para que hagan lo mejor por prevenirlo y que no les suceda a ellos so they can understand better for others. y que ellos entiendan mejor para el bien de otros. I had a very good childhood. Yo tuve una muy buena niñez. I was very blessed. Yo fui muy bendecida. My husband did not. Mi esposo no. My husband came from an abusive home, Mi esposo viene de un hogar abusivo, had a lot of trauma, tuvo mucho trauma, broken family, una familia destruida, addiction, adicción, all those very hard things. todas esas cosas difíciles. And it took a while for him, even after he got saved, Y le tomó un tiempo, aún después de ser salvo, to realize how much all of that had affected him. para entender cuánto todo eso le había afectado a él. And as those things started coming up, Y mientras todas esas cosas iban surgiendo, he had to process them. él tuvo que procesarlas. And we have processed them Y nosotros las hemos procesado also with our children. también con nuestros hijos. Now, I'm not saying you have to share. Do you guys have the phrase dirty laundry? You know, don't share your dirty laundry. Sí. No le estoy diciendo que usted tiene que ir y sacar los trapos sucios, But you always want to be appropriate in how much you share. But as much as you can is the best, because we need to be real about what has happened to us, because it's happening all the time out there. de la manera más apropiada en que se pueda hacer. Tenemos que lidiar con esas cosas porque al fin y al cabo todo eso está ahí y nos envuelve a nuestro alrededor. You have the greatest influence on your children and your family, period. You have the most influence of anything if you will take it. Usted tiene la mayor cantidad de influencia sobre sus hijos, punto. Si usted lo asume, eso los va a influir como nada más. And if you don't take the time to properly influence them, someone else will. Y si usted no se toma el tiempo de influir en ellos apropiadamente, alguien más lo va a hacer. We know, obviously, this is not helping us. Sabemos obviamente que esto no nos ayuda. We have that. We have everything going on in the spirit. Tenemos eso, además tenemos todo lo que está ocurriendo espiritualmente. We have friends. We have neighbors. Lots of influences. Tenemos amigos, tenemos familiares, muchas influencias. And even if your kids say they're not listening, Y aunque sus hijos digan, no estamos escuchando, they are. ellos están escuchando. They're listening and they're watching more than anything. Ellos están escuchando y ellos están observando más que cualquier otra cosa. What are we modeling? ¿Qué es lo que nosotros les estamos modelando? What are we modeling for them? ¿Qué estamos modelándoles a ellos? Can we take the time to be honest about our own past? ¿Podemos tomar el tiempo de ser honestos con ellos con respecto a nuestro pasado? Can we take the time to just engage? How are you? What's going on? ¿Podemos tomar el tiempo solamente para interactuar con ellos y decirles, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? I know for me with my teenagers, Yo sé que en mi caso con mis adolescentes, often I ask, how are you? constantemente les pregunto, ¿cómo estás? Or how was your day? ¿Cómo fue tu día? And all I get is fine. Y lo único que recibo es bien. And they don't want to say anything else. Y no quieren decir nada más. So sometimes we have to draw them out, Así que muchas veces tenemos que extraer las cosas. do our best to engage that way, Tenemos que hacer lo mejor que podamos para lograr eso. keeping communication open. Y tenemos que mantener la comunicación abierta. Another area that's really important that way is in the area, and I always get scared when I say this word in church, but I'm going to say it. Otra área en la cual también tenemos que prestar atención y siempre me da mucho miedo decir esta palabra en la iglesia, pero la voy a decir. Do you want to guess what it is? ¿Quieren adivinar cuál es? ¿Cuál? Sex, you're right. Sexo, sí, eso. Sex and sexuality needs to be talked about at home. Sexo y sexualidad tienen que ser atendidos en casa. If you don't talk about it, Si usted no habla de eso, I guarantee you everybody else is. yo le garantizo que en todos los demás lugares lo están hablando. This is full of it. Esto está lleno de eso.
All the friends are talking about it. Todos sus amigos están hablando de eso. We are supposed to set the standard on that. Nosotros tenemos que establecer el estándar ahí. I know it's uncomfortable. Sé que es incómodo. My husband cringes if sometimes when I'm trying to have conversations with our daughters. Mi esposo se estremece algunas veces cuando yo tengo esas conversaciones con mis hijas. He doesn't want to think about that with his relative to his daughters. Él no quiere pensar en eso cuando está pensando en sus hijas, But we need to talk about it. pero tenemos que hablarlo. Because again, if you don't, someone else, if you don't fill those gaps, if you don't give the healthy, positive perspective on that, Porque de nuevo alguien lo hará. Y si usted no llena esos espacios, si usted no se dirige a la perspectiva correcta con respecto a eso, they're going to get something else to fill that. ellos van a recibir algo más para llenar esos espacios en su vida. Now let me say one thing around that topic. Quiero decir algo más con respecto a ese tema. Often as Christians, Usualmente como cristianos, we are more known for what we're against than what we're for. somos más conocidos por aquello a lo que nos oponemos que aquello en lo que nosotros creemos. Don't do that. No haga eso, Don't do this. no haga esto. We're Christians, we don't do that. Los cristianos no hacemos eso. Well, what do we do? Pero entonces, ¿qué es lo que sí hacemos? There's a lot of very positive things that we are pro. Hay muchas cosas positivas en lo que nosotros somos pro eso. So we need to be talking not just about, oh, don't do that, Así que tenemos que hablar no solamente de lo que decimos, no, nosotros no hacemos eso, but do this instead. pero hacemos esto en lugar de aquello. There are positive ways we can talk about things that don't have to just emphasize the negative. Hay muchas maneras positivas en las cuales nosotros podemos comunicarnos sin enfocarnos únicamente en lo negativo. And that's a principle for all of us. I'm not just talking to parents. Y ese es un principio para todos, no solamente estoy hablando en esto con respecto a los padres. That's one of the reasons we talk so much about presuppositions. Es por eso que hablamos tanto de presuposiciones. Understanding the principles and basic ideas behind a subject. Es entender los principios y las ideas básicas detrás de cada tema. It allows us to really promote things in a positive way Y eso nos permite promover las cosas de una manera o perspectiva positiva. because we understand the core idea behind it. Porque entendemos la idea nuclear que hay detrás de cada cosa. The 10 Commandments, Los 10 mandamientos. some of them are don'ts. Don't do this, don't do that. Algunos de ellos son no harás esto, no harás aquello. Right? Don't lie, don't steal, No mientas, no robes, don't have adultery. no cometerás adulterio. All those don'ts. However, Todos esos no. Sin embargo, if we look at why did God say don't do that? si buscamos el por qué Dios dijo no hagas esto, Because there's something better for us. porque hay algo mejor para nosotros, There's something positive that is actually behind that. hay algo positivo que está detrás de eso. So learning to promote the positive of things Así que aprendiendo a promover lo positivo de las cosas is a very important approach to not just have all the negatives. es un acercamiento muy diferente y positivo en vez de nada más enfocarse en todo lo negativo. So we need to learn to think more that way and promote positive. Así que tenemos que aprender a pensar de esa manera y promover lo positivo. Another way when we are looking at influencing our children, again, is asking the right questions. Otra manera de ver las cosas cuando estamos hablando de influir en nuestros hijos es aprendiendo a preguntar las preguntas correctas. And by the way, again, this is not just with kids. Y una vez más lo digo, esto no es solamente hablando de hijos. I do this often when I'm witnessing with people. Witnessing, sharing the gospel or Okay. trying to. Esto lo hago mucho cuando estoy compartiendo el evangelio con otras personas también. So, for example, if someone is really, even with your kids, if trying to find out, not just telling them you have a bad attitude, stop being so grumpy. Entonces, así como cuando usted está con sus hijos y usted está tratando de decirle, deje esa mala actitud, deje de estar de gruñón. I first try to find out, honey, what's going on? Yo primero trato de averiguar, cariño, ¿qué es lo que te pasa? What are you feeling right now? ¿Qué es lo que estás sintiendo ahora?
Do you know what's behind this anger? ¿Sabes qué es lo que está detrás de este enojo que tienes? Are you tired? Did something happen at school? ¿Estás cansado? ¿Sucedió algo en la escuela? Trying to ask some questions to see what's actually behind it. Trata de hacer las preguntas correctas para tratar de averiguar qué hay detrás de él, de su actitud. This happens a lot with our spouses too, if you're married. Esto pasa también mucho con nuestros cónyuges si estás casado. We easily can be very angry and grumpy with one another, Fácilmente podemos estar impacientes o gruñones unos con el otro, but it may have nothing to do with us and our relationship. pero puede que no tengan nada que ver con nosotros y nuestra relación. It actually has to do with something that happened to them at work or Tiene que ver con somewhere cosas else. que sucedió en el trabajo o en algún otro lugar. We don't want to jump to the conclusion just because someone is being rude towards us Y no queremos saltar hacia una conclusión solamente porque alguien está siendo grosero con nosotros, that it's about us. que tiene que ver con nosotros. I think about that even, Jesus on the cross said, "Forgive them, Lord, for they know not what they do." Es como pienso en Jesús que estaba en la cruz y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. A lot of times I think we know not what we do. Muchas veces yo pienso, nosotros no sabemos lo que estamos haciendo. There are other things going on behind it. Hay otras cosas que están operando detrás. So we can ask ourselves that question also Y entonces podemos preguntarnos nosotros mismos esa pregunta. when we talk about being healthy ourselves first. Cuando hablamos de ser primeramente saludables, nosotros, If you're feeling extra irritated, you're having a hard time, try to ask yourself what's really behind this. si estás irritado o irritable y estás teniendo un mal tiempo, trata de preguntarte a ti mismo qué es lo que está detrás de esto. And try to process that so you can see what God's trying to say to you. Y trata de procesar eso para que puedas entender qué es lo que Dios te quiere decir. And then we can do that with our kids to draw them out. Y luego entonces también podemos hacer eso con nuestros hijos para tratar de extraer esa información. Find out what's actually going on with them and have those important conversations. Averiguar qué es lo que está sucediendo con ellos y tener esas conversaciones importantes. One of the challenges that we have when we are trying to handle these things with our family is familiarity. Uno de los grandes desafíos que enfrentamos cuando estamos tratando de atender estas situaciones es la familiaridad. As I mentioned earlier, sometimes we give to our family our worst when we should be giving them our best. Como lo mencioné previamente, muchas veces nos encontramos ofreciéndole a nuestra familia nuestra peor versión cuando deberíamos darles a ellos la mejor versión de nosotros. We have no problem putting on a happy face and being a wonderful Christian to the people we're out talking to or ministering to or in our small group or wherever. No tenemos problema con poner la carita feliz a la hora de interactuar con una persona de afuera a quien le estamos ministrando, a quien le estamos predicando, y es más sencillo hacerlo así. But then when we go home, are we a different person? Pero cuando regresamos a casa somos una persona distinta. We're tired, we're familiar, all Estamos those things. cansados, más familiar, todas esas cosas se presentan. We need to pray for fresh eyes Tenemos que orar para tener ojos frescos, to see our families more objectively. para poder ver a nuestra familia desde una perspectiva más objetiva. I give the example for all the years I've been teaching dance to little kids. Yo doy siempre el ejemplo de todos estos años en que he estado enseñando danza a los niños. Often I've had parents come up to me and say, "Oh, you're so patient with the kids. You're so great with them." Con frecuencia tengo padres que se me acercan y me dicen, oh, pero tú eres tan paciente con los niños, tú eres maravillosa con ellos. And I am Y lo soy, with other people's kids. con los hijos de los otros. With my kids, Pero con mis hijos not the same. no soy igual. I don't have the same patience. No les tengo la misma paciencia. I'll be honest. Seré honesta con ustedes. But see, it's so easy for me to do it with other people's kids because I'm not familiar with them. Pero me resulta muy sencillo serlo con los hijos de los demás porque no son familiares a mí. Not familiar with them in the same way. No es la misma familiaridad que tengo con ellos. So when I get home with my kids and As- it's the 20th time Así que cuando vuelvo a casa con mis hijos y es la 20ª vez that they've done something, I'm over it. que hacen algo, ya me perdieron. But that's not good. Pero eso no está bien. So I recognize, hey, I got to work on my patience with my own children. Y entonces es donde digo, hey, yo tengo que trabajar eso, mi paciencia con mis propios hijos.
Or you fill in the blank, I need to work on my patience with my... O llene usted el espacio, yo tengo que trabajar en mi paciencia con husband, esposo, wife, esposa, brother, hermano, sister, hermana, abuelita. abuelita. Who do you need to be more patient with because you're so familiar with them? ¿Con quién necesitas tener más paciencia? Porque es alguien que te resulta muy familiar. What a gift our families are. ¿Qué don es la familia? Let's remember that. Recordémoslo. Fresh eyes. Una perspectiva fresca. All right. So, one other area that comes up a lot for us when we are dealing with relationships is dealing with conflict. Otra área que se me viene a la mente cuando estamos hablando de relaciones es el departamento de los conflictos. You never fight, right? Ustedes nunca pelean, ¿verdad? No arguments. Nunca hay discusiones. Everybody's perfect. ¿Todos somos perfectos? Okay, good. Or be honest. Sean honestos. I spent a lot of time in the last 5 to 7 years Yo he usado mucho tiempo en los últimos 5 a 7 años reading and studying leyendo y estudiando about trauma, neurology, sobre trauma, neurología, conflict resolution, resolución de conflictos, psychology. psicología. I love all those things. Todos esos temas los amo, me encantan. Now, a lot of this was birthed out of what I do with the ministry, Mucho de esto provino de lo que yo hago en el ministerio, but also in the journey I've been on in my family, especially with my husband, when we were looking at some things that had happened to him in his traumatic past. pero también en el proceso de mi esposo, en mi relación con él, tratando de atender todos aquellos traumas de su pasado. So when we're young, if you know, our brains are malleable. They can be shaped. Así que usted sabe que cuando nosotros somos jóvenes, pues nuestro cerebro es maleable, es fácilmente moldeable. That's why it's so important how we raise our kids. Y es por eso que es tan importante la manera en que nosotros criamos a nuestros hijos. And that's also why it can be so difficult for adults to change that had traumatic childhoods. Y es por eso que también es muy difícil para un adulto que tuvo una infancia traumática poder cambiar. So if you are young and if you have young children, Así que si usted es joven y tiene hijos jóvenes, or they don't have to go together. que no necesariamente tienen que ir juntos, But if you are a young person and or if you have younger children, pero si usted es una persona joven y o también tiene hijos jóvenes, this is the time to get healthy habits. este es el momento para desarrollar hábitos saludables. The Apostle Paul talks about the renewing of the mind. El apóstol Pablo nos habla sobre la renovación de nuestra mente, That is not just a spiritual idea. y eso no es solamente una idea espiritual. Physically, that happens to your brain. Físicamente eso le sucede a su cerebro. There are neural pathways Existen vías neurológicas in your brain, en su cerebro like little roads and highways, como pequeños caminos y carreteras that are developed over the years que se van desarrollando con el paso de los años, that control how you think, que controlan cómo usted piensa, that make certain emotions start like that. que hacen que algunas emociones se disparen así. So if you have brain pathways that are a certain way, Así que si usted tiene caminos cerebrales que funcionan de cierta manera, the older you get, the harder it is to change those. entre más grande, adulto usted se va haciendo, viejo se va haciendo, más difícil le va a hacer cambiar eso. It's not impossible. No es imposible, It can happen. puede And suceder. we'll talk about that in a minute. Y de eso vamos a hablar en un minuto. But I want to first emphasize the importance when you are young, and scientifically this is 26 and under. Pero quiero primero enfatizar en esto, y es que científicamente es de 26 años hacia abajo.
It's not fully formed until you're 26. cuando no está totalmente formado, ya que se forma hasta los 26. So that's why now is the time to build those disciplines. Es por eso que ahora es cuando es el momento oportuno para construir esas disciplinas With your kids con sus hijos or those young in their 20s. o aquellos menores de 26. This is the time to set those healthy habits for your thoughts. Ese es el momento para desarrollar estos hábitos saludables para sus pensamientos. This is the time to soak in the Word of God. Este es el momento para remojarse en la palabra de Dios. It will literally imprint your brain. Esto literalmente se va a imprimir en su cerebro. Now, for those of us that are over 26, Para todos los que somos un poquito mayores de 26, I was joking earlier. The last time I was in Costa Rica, I was 13. yo estaba bromeando antes porque la última vez que estuve en Costa Rica yo tenía 13 años, Which was 5 years ago. que era hace 5 años. Yeah. No. No. So, for those of us that are over 26, Para todos nosotros los que somos mayores de 26, we have a little more work to do tenemos más trabajo que hacer if we've got some negative patterns here. si tenemos aquí algunos patrones negativos. This is coming back to conflict. Stay with me. Esto, ahorita volvemos al conflicto, quédese conmigo. So, if we have certain patterns in our brain Así que si tenemos ciertos patrones en nuestro cerebro that make us think a certain way, que nos hacen pensar de cierta manera, we literally cannot think differently literalmente no podemos pensar diferente, unless the Holy Spirit, a menos de que el Espíritu Santo, the Holy Spirit working in a very strong conversational way, así el Espíritu Santo trabajando de una manera muy conversacional, will let us shift that part of our brain. nos permita cambiar esa parte de nuestra mente. This is why we get into those conversations sometimes Y es por eso es que nos metemos en esas conversaciones muchas veces, where it's like you're hitting a brick wall. que es como estar chocando contra una pared. Sometimes people literally cannot understand you Muchas veces las personas literalmente no te pueden entender, because they literally don't have that concept porque literalmente no tienen esos conceptos in their brain. en su cerebro. So, for example, Así que, por ejemplo, someone who, and I've seen this in numerous relationships I'm connected to, y esto lo he visto en muchas relaciones con las cuales tengo conexión. someone who maybe had an abusive father. Alguien que, por ejemplo, tuvo un padre abusivo. It's very hard for them to comprehend Para ellos es muy difícil comprender when we talk about God the Father, cuando hablamos de Dios el Padre, our loving God the Father. nuestro amoroso Dios Padre. For them, it's like, what? Para ellos es como, ¿qué? I know what a father is, and he's not loving. Yo sé lo que es un padre y un padre no es amoroso. Now, we may try to communicate that, but sometimes people don't realize those underlying thoughts, those presuppositions that they have. Entonces nosotros podríamos comunicarles eso, pero la mayoría de las veces no entienden las personas esas presuposiciones que ellos ya tienen ahí. So here's why this matters in conflict. Y es por esto que esto importa mucho a la hora de hablar de conflictos. If you grew up in a home where certain things just weren't talked about, Si usted creció en un hogar donde muchas cosas o hay muchas cosas de las cuales no se habla and what you did when something tough happened was avoid it, y que cuando algo difícil sucedía usted lo que hacía era evitarlo, then it's hard for you if you come in contact with someone who is used to talking about everything entonces es muy difícil cuando usted entra en contacto con una persona que habla sobre todo lo cuenta. to actually have a positive discussion and deal with something. Es difícil tener una buena discusión, conversación y que las cosas funcionen bien. You have someone who's used to avoiding things and just sweep it under the rug, Uno de ellos está acostumbrado a evitar las cosas y meterlas debajo de la alfombra, or someone who's used to yelling and talking about everything all the time. y el otro está acostumbrado a gritar y decir las cosas todo el tiempo. That doesn't always work. Eso no va a funcionar. So we need to understand our past Así que tenemos que entender nuestro pasado and how our family dealt with y conflict, cómo nuestra familia lidiaba con el conflicto, and we need to understand
maybe how our brain is wired for maybe why we can't see certain things. Y entonces tenemos que entender cómo son nuestras conexiones cerebrales para entender cómo es que lidiamos con las cosas. Just those two things alone, Solo esas dos cositas por sí mismas, being aware of your past, estar consciente de tu pasado, how your family dealt with conflict, cómo tu familia lidiaba con el conflicto, being aware that you have some predisposed ideas in your head. y your estar brain. consciente de que tú y yo tenemos ideas predispuestas en nuestra mente, en If nuestro you're aware of cerebro. those two things, Si estamos conscientes de esas dos cosas, that should immediately help you eso inmediatamente te ayudará. if you are going into conflict Cuando entres en un conflicto, to pause and have some grace. para pausar y tener gracia. That person may not mean exactly what they're saying. Esa persona puede que no esté realmente sintiendo lo que está diciendo, They may not be able to understand, or they're in a totally different perspective. ellos puede que no estén entendiendo o que tengan una perspectiva totalmente distinta. We see this with little kids. Y esto lo vemos con los niños pequeños. You know, their perspective is totally different. Su perspectiva es totalmente distinta. Very small. Todo es pequeño, They don't understand certain things. no entienden ciertas cosas. That's why we don't talk to them like an adult. Y es por eso que no hablamos con ellos como hablar con otro adulto. But even as people grow up, Pero aún cuando las personas van creciendo, sometimes there's still that issue. aún así están esos asuntos ahí. They see things very differently. Ven las cosas muy diferentes. They have a different perspective. Tienen distintas perspectivas. So we need to remember that for grace when we are interacting with people. Y eso tenemos que recordarlo para que tengamos gracia cuando estamos interactuando con las personas. I have a very strong personality. Yo tengo una personalidad muy fuerte And for years, my husband thought I was upset with him y por muchos años mi esposo siempre creía que yo estaba enojada con él. because of the level of intensity when I talk. Porque por el nivel de intensidad con el cual yo hablo. I wasn't mad at him, Yo no estaba enojada con él. but because that was not how people communicated in his family. Pero como la gente en su familia no se comunicaba de esa manera, For a while, he thought that I was more upset than I was. por un tiempo él pensó que yo siempre estaba más enojada de lo que yo estaba. It had nothing to do with him, No tenía nada que ver con él, but he took it personally. pero él todo lo tomaba personal. And how many times do we do that to people? ¿Y cuántas veces nos sucede eso con las personas? We think it's something against us, but it's actually just, it's their personality, it's what their habits. Creemos que es algo con nosotros, pero realmente es un tema de su personalidad o de sus hábitos. So that, just again, understanding that idea will help us not jump to offense. Así que realmente entender esa idea nos va a evitar solamente saltar a la ofensiva. And with our kids, Y con nuestros hijos, that's also something we need to talk about with them. eso es algo también muy importante que tenemos que hablar con ellos. Because they're going to see other families Porque ellos van a ver otras familias doing things different ways. haciendo las cosas de maneras distintas. And for them to understand why sometimes people do things different ways. Y para ellos entender por qué algunas veces las otras familias hacen las cosas de manera distinta And that it doesn't always mean what we think it means. y que no solamente y que las cosas no necesariamente significan lo que creemos que significan. I think that is one of the most important things that I've done with my kids, Creo que es una de las cosas más importantes que yo he hecho con mis hijos, is having loving conversations es tener conversaciones amorosas about what's happening in the world, de lo que está sucediendo en el mundo, what's happening in our house, de lo que está sucediendo en nuestra casa and what's happening with their friends and our neighbors. y de lo que sucede con nuestros amigos y nuestros vecinos. Helping them to understand why people maybe have a different perspective than we do, Ayudándolos a entender por qué es que algunas personas tienen una perspectiva distinta de lo que nosotros hacemos and explaining why we do what we do. y explicándoles a ellos por qué es que nosotros hacemos las cosas como las hacemos. That's one of the best ways to help us learn to evangelize as well. Esa es una de las mejores maneras en que usted y yo aprenderemos a evangelizar. As adults, we also need to have that conversation. Como adultos también nosotros tenemos que tener esas conversaciones. Sometimes we get so caught up with right and wrong Muchas veces quedamos atrapados en el asunto de lo que es bueno y lo que es malo. that we forget the people behind the issue. Y entonces olvidamos las personas que están detrás del asunto.
I am very clear on my biblical values. Yo estoy muy clara con respecto a mis valores bíblicos. I know what I believe is right and wrong. Sé lo que yo creo que es bueno y lo que creo que es malo. I can show it to you in the scripture. Se lo puedo enseñar a usted en las escrituras, But we always have to remember the people behind it. pero siempre tenemos que considerar a las personas que están detrás de las cosas. It's very easy to just label certain things all into lump them into one box. Es muy fácil realmente etiquetar todas las cosas y querer agrupar todo en una misma caja. But there's people behind that who often believe they're doing the right thing, Pero ahí realmente también hay personas que usualmente creen que están haciendo lo correcto. so even if we don't agree with it, it's not biblical. Así que aunque usted y yo no coincidamos con ellos, no es bíblico. We have to understand from their perspective, remember those brain grooves? Tenemos que entender desde su perspectiva, por esas rutas cerebrales que ellos tienen, That is right to them. que eso que ellos están haciendo es bueno para ellos. Ellos lo consideran bueno. That's where we have, do you guys have the phrase here a lot where people talk about my truth? Yeah. Sí, es cuando la gente habla de mi verdad. No es la verdad, es mi verdad. That's pushed all the time, at least in American culture. Eso está totalmente ahí, en su cara, en la cultura americana. And that's one of the conversations we've had with our kids. Y ahí es donde hemos tenido conversaciones con nuestros hijos. They're teenagers and they see that all the time with their friends, Ellos son adolescentes y lidian con esto todo el tiempo con sus amigos, even Christian friends, inclusive con sus amigos cristianos, because we're so focused on my truth, and porque estamos tan enfocados en mi verdad, my rights. mis derechos. This is how it affected me. Así es como me afecta a mí. Me, 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 me. Mi. But as we know, and this is what we try to talk with them, Pero como yo lo entiendo y es lo que tratamos de hablar con ellos, yes, you experienced that. sí, usted experimenta eso From your perspective, it felt that way, y desde su perspectiva se siente así. but that's just this little piece. Pero esta pequeña porción. You have to remember you have those grooves Usted tiene que recordar que usted tiene esas rutas that have affected how you could even experience that. que han afectado inclusive cómo usted experimenta cada una de las cosas, And we have all the objective things that are happening out here at the same time. y al mismo tiempo tenemos todos esos aspectos objetivos que están sucediendo delante de nosotros. My truth is limited and incomplete. Mi verdad es limitada y es incompleta. We have to remind our children of this. Tenemos que recordarle esto a nuestros hijos. We have to remind ourselves of this. Tenemos que recordar nosotros mismos esto. We need to help the society learn this. Tenemos que ayudar a que la sociedad aprenda esto. I'll give you one quick story about that. Le voy a dar una pequeña historia sobre esto. I had a friend who was he was an older gentleman taking one of his daughter's friends home. So it was a gentleman, a friend of ours, he was an older man, was taking his daughter and her friend home. Un amigo de nosotros, un hombre mayor, llevó a su hija a la casa Where he pulled up to drop her off, y cuando él se detiene para que ella se baje del vehículo, there was a park, había un parque and there were two young guys in the park. y habían dos hombres jóvenes en el parque And they were right in his sight line y ellos estaban en su visión of where he was dropping this girl off. de donde él estaba haciendo que la chica se bajara del vehículo. So he was dropping the girl off and watching to make sure she got safe to her door. Entonces él está viendo que ella se baja y que llegue a salvo hasta la puerta. Which meant for the two guys in the park, Pero eso significaba para los dos hombres en el parque they thought he was looking at them. que ellos creían que él los estaba viendo a ellos. From their perspective, Desde la perspectiva de estos dos hombres, this older, grumpy, racist man este hombre mayor, gruñón, adulto, racista, was staring at them. los estaba viendo. What was he actually doing? ¿Y qué estaba realmente haciendo él? He was watching the girl to make sure she got home safe. Él estaba mirando a la chica asegurándose de que llegara a salvo hasta su casa.
He wasn't even looking at them. Él ni siquiera los estaba viendo a ellos. The only reason he ended up realizing they were there La única razón por la que él se dio cuenta que ellos estaban ahí was because they started yelling and cussing at him. fue porque ellos empezaron a gritarle a él. What are you looking at? Da, da, da. ¿Qué estás viendo? ¿Qué es lo que quieres? From their perspective, Desde su perspectiva, their truth, desde su verdad, it is what they felt. eso fue lo que ellos sintieron. This guy's looking at us and judging us. Este tipo nos está viendo y nos está juzgando. That was real for them, right? Eso fue real para ellos, así lo percibieron, ¿cierto? You could see why they would think that, Usted pensará por qué ellos pensaron de esa manera, but that's not actually what was happening, was it? pero eso no es lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Do you see how that can happen in life to all of us? ¿Ve cómo eso puede suceder en la vida a todos nosotros? Think about that example because I think it's such a good example of how we can misjudge situations. Piense en ese ejemplo porque creo que es un gran ejemplo de cómo usted y yo podemos juzgar mal las situaciones. Take up an offense. Tomar una ofensa. We need more assumption of goodwill. Tenemos que tener más asunción de buena voluntad. Same thing in our family. Lo mismo en nuestra casa. We have this discussion all the time. Yo tengo esta discusión, esta conversación todo el tiempo. Let's not assume something happened just the way that we saw it. No asumas que las cosas sucedieron como las vimos. Let's have assumption of goodwill. Tengamos esa asunción de buena voluntad. Let's really see one another. Veámonos los unos a los otros realmente. Let's have a conversation. Tengamos una conversación. Let's remember our bias. in those Recordamos groups. los sesgos y las rutas que tenemos en nuestra mente. And then let's work to renew our minds, as the scripture says. Y trabajemos en la renovación de nuestra mente como lo dice la palabra de Dios. Now, one last thought for how we can apply a lot of the things we've been talking about. Ahora, un último pensamiento de cómo podemos aplicar todo aquello en lo que hemos estado hablando. Habits take repetition. Los hábitos demandan repetición. To change the brain grooves, Para poder cambiar esas vías cerebrales, you have to do a lot of work, tenemos que hacer un gran trabajo, shift your thought patterns, cambiando los patrones de pensamiento, reading the word, leyendo la palabra, getting practical ways with your family. teniendo maneras prácticas con su familia. For instance, if it's easy for you to get angry, Por ejemplo, si para usted es sencillo enojarse, sometimes it means we have to get in the habit of just stopping before we start a conversation. muchas veces eso va a requerir el hábito de solamente detenerse antes de comenzar una conversación. It sounds silly, Sonará tonto, but actually scientifically, pero de hecho científicamente taking the time to take a deep breath tomarse el tiempo para tomar aire literally calms the body, literalmente calma el cuerpo. clears the mind a little, it clears your mind a little, La mente se clarifica un poco and then you engage the conversation. y luego entonces tienes la conversación. Little things. Pequeñas cosas, Little things can make big differences. pequeñas cosas que pueden hacer grandes diferencias. So what should we remember from today? Así que, ¿qué es lo que tenemos que recordar de esta mañana? We need to start with ourselves, Tenemos que comenzar con nosotros, examine our past, examinar nuestro pasado, understand what God's working on in us. entender lo que Dios está trabajando en nosotros. We need to steward our families. Tenemos que ser mayordomos de nuestras familias. And also, that's not just family you're living with. Y eso no es solamente la familia con la que usted vive. Remember your parents, if you're out of the house, your grandparents. Recuerde sus padres si usted ya salió de su casa o sus abuelos. We're called to steward those relationships even if we don't live together. También estamos llamados a administrar, a cuidar esas relaciones aunque ya no vivamos juntos. They're important. God placed you in that family. Son importantes, Dios nos puso en esa familia. So steward the family. Así que administre, sea mayordomo de su familia, cuídela. If you're a parent, take the time to have the important conversations. Si usted es un padre, tómese el tiempo para tener conversaciones importantes con ellos. Remember the example you are setting for your children. Recuerde el ejemplo que usted está entregando a sus hijos. And that's not to make you nervous or feel like you have to do more work. Y eso no es para que usted se ponga nervioso o piense que esto le trae más trabajo.
It's a way God can continue to grow us up, Es una manera en la cual Dios continúa haciéndonos crecer y madurar, develop us in Him, desarrollarnos en Él, allow us to be better problem solvers. permitirnos ser mejores resolutores de problemas, The healthier you are within your family, porque entre más saludables seamos a nivel de familia, not only are you helping build a strong family for yourself, no solamente estás ayudando a construir una familia fuerte para ti, with what you've learned in that, you can help others. sino que lo que aprendes ahí servirá para ayudar a otros. There's lots of others who don't have healthy families. Porque hay muchos otros que no tienen familias saludables. What can you do with what you've learned to help them? ¿Qué es lo que tú puedes hacer con lo que tú has aprendido para ayudarlos a ellos? All of us have a sphere of influence. Todos nosotros tenemos una esfera de influencia. Don't miss that opportunity. No se pierda esa oportunidad. It's a big part of who we are as children of God. Es una gran parte de lo que usted y yo somos como hijos de Dios. And lastly, remember in conflict, Y por último, recuerde que en conflicto understand you may have a different style of conflict than your family member. usted tiene que entender que puede que usted tenga un distinto tipo de conflicto que otro miembro de su familia. Understand we all have bias, Entender que todos nosotros tenemos sesgos o matices and it's worth the time y que vale el tiempo to have assumption of goodwill tener una asunción de buena voluntad and engage with that person. a la hora de entablar esa relación con esa persona. The world does not understand that. El mundo no entiende eso. This is one of the ways as Christians we can really be salt and light. Esta es una de las maneras en que como cristianos nosotros somos sal y luz. Even in these day-to-day things, God can use you. Aún en estas cosas de día a día, Dios nos puede usar. So I encourage you to feel empowered by that. Así que quiero motivarlo para que usted se sienta empoderado por esta idea. What you do matters. Lo que usted hace importa. You have an opportunity to influence all those around you. Usted tiene una oportunidad para influir en todos aquellos a su alrededor. And healthy families, healthy relationships are the foundation for a healthy society. Y las familias saludables y las relaciones saludables son el fundamento para una sociedad saludable. Let's spread that message and model that message to a world that desperately needs it. Tenemos que esparcir esa verdad en un mundo que lo necesita. Gracias.